Bueno, el día de hoy veremos lo que es un manómetro diferencial y se pide calcular la diferencia de presión en el punto A y en el punto B. Bueno, la diferencia de presión está dada como el peso específico por la altura que hay entre esos dos puntos. De la ecuación anterior se puede deducir la siguiente, que es presión final es igual a presión inicial más el peso específico por la altura. Se debe dejar bien claro que necesitamos el peso específico de todos los fluidos, en este caso del agua, del mercurio y del aceite. También que las unidades estén en metro y no en milímetros. En primera instancia vamos a transformar de milímetro a metro y vamos a ver cuál es el peso específico para el mercurio y para el aceite. Las distancias a transformarlas a metros son las siguientes. Para realizar la transformación o conversión de unidad de medida se debe amplificar por una fracción equivalente a 1. Dice que es equivalente a 1 porque la cantidad que está en la parte superior es equivalente a la cantidad en la parte inferior. Necesitamos eliminar los milímetros y para ello lo colocaremos en la parte inferior. En la parte superior debemos colocar la unidad a transformar, que en este caso serían los metros. De esta forma se puede eliminar el milímetro con el milímetro de forma cruzada, sabiendo que un metro son 1000 milímetros. Se realiza dicho reemplazo. La calculadora sería la siguiente forma, por ejemplo, 900 por paréntesis 1 dividido en 1000. Y obtenemos 0.9 y así sucesivamente hacia abajo. Realizando los cambios en estas partes, que donde están los milímetros, ahora estarán en metros. Ahora, el único inconveniente que tenemos es que tenemos la gravedad específica y no el peso específico. El peso específico se encuentra dado con esas ecuaciones, en donde la primera tiene el peso específico, el peso y el volumen. En este caso, el peso y el volumen no lo poseemos. Entonces, tendríamos solamente el peso específico, que es lo que queremos calcular. La segunda tendría el peso específico, la densidad y la gravedad. En este caso, el peso específico es lo que queremos calcular. La densidad no la tenemos y la gravedad tampoco. Entonces, esas dos últimas no se poseen. Pero sabemos que la gravedad es un número conocido siempre. Entonces, sí, la podemos tener ese dato. En la última, tenemos la gravedad específica, el peso específico y el peso específico del agua. ¿Qué es lo que tenemos? Gravedad específica, sí. El peso específico, lo que buscamos. Y lo que se conoce como peso específico del agua, eso no lo tenemos. Pero como el peso específico del agua igual es conocido, sería otro dato. Entonces, la ecuación que reúne todas las credenciales sería esta de acá. Empleémoslas. El peso específico del agua debemos mover porque queremos despejar el peso específico de la sustancia, ya sea mercurio o aceite. Pasará de su forma inversa, de una división a una multiplicación. Veamos cómo sería esto. De esa forma. Y acá podemos establecer lo siguiente. Peso específico del mercurio es el peso específico del agua por su gravedad específica. Bien, el peso específico del aceite es el peso específico del agua por su gravedad específica. Comencemos primero con el del mercurio. El peso específico del mercurio va a ser el peso específico del agua, 9810, por la gravedad específica de 13.54, que esto es a 25 grados Celsius.
¿ya? Y por otro lado, el peso específico del aceite va a ser el peso específico del agua por la gravedad específica, que es 0.86, obteniendo el peso específico del aceite. Ingresemos estos dos datos a la calculadora para obtener los resultados de los pesos específicos. El del mercurio es 132.827.4 y esto es newton sobre metro cúbico. Y el del aceite es 8.436.6 newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Anotamos los resultados según corresponda. Empezamos a evaluar del punto B hacia el punto A. Ahí tendríamos nuestro primer punto, después a esta altura nuestro segundo punto, tercer punto y hasta llegar al punto A. Los puntos se eligen cuando hay cambios de fluido o al nivel del cambio de fluido, lo cual ocurre en el punto 2 y en el punto 3. Comencemos a evaluar el punto 1. La presión en el punto 1 va a ser igual a una presión de referencia, es decir, inicial, que es la del punto B, más el peso específico de la columna de agua por la altura de dicha columna. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Presión en el punto 1 va a ser igual a la presión que es parte de la incógnita. Observe, esa es la incógnita, ¿no es cierto? Más el peso específico de la columna de agua por la altura de dicha columna, que es 0.1. Entonces, esa presión va a ser presión punto B más el valor de la columna de presión, que son 981. De esa forma. Guardamos el primer resultado y remarcamos sobre todo la incógnita del problema. Ahora tenemos que buscar cuál es el valor de la presión en el punto 2. Tenemos la presión del punto 1 guardado arriba, el valor numérico. Entonces esto sería de esta forma. Presión en el punto 2 va a ser la presión 1 que está ahí, ¿ya? Que anotaremos posteriormente, ¿ya? Pero primero vamos a calcular la columna de mercurio, la cual es el peso específico de mercurio, que son los 132.827, ¿no es cierto? Creo que era punto 4. No anoté el punto 4, ya vamos a anotarlo acá, para tener un resultado más exacto, ¿no es cierto? Por la altura de la columna, que de aquí hasta acá hay 0,9, por lo tanto de acá hasta acá hay 0,1, de aquí hasta acá sería 0.8. Ahora reemplazamos el valor en ese lugar. Ahora todo ese valor se puede resolver y lo haremos en la calculadora. Observe. Bueno, acá tenemos la calculadora. Sería 981 más 132.827.4 con todos los decimales, ¿no es cierto? Por 0.8. Arrojando el siguiente resultado. ¿Ya? Entonces, ahora anotamos. Mantenemos la presión en B más el valor recién obtenido, que es de 107.242.92. ¿Ya? Bueno, si analizamos el decimal, no importa si este valor no es tan exacto, porque también se puede trabajar con un peso específico del agua de 9.800. ¿Ya? El valor es por la aceleración de gravedad, ¿ya? Bueno, con este valor calculado lo colocaremos en la parte superior. Guardamos el valor en la parte superior. Ahora, la presión en el punto 2 y en el punto 3 son equivalentes. Entonces podemos decir lo siguiente. En el punto 2 va a ser igual a la del punto 3.
Y como la del punto 2 es esa, simplemente la copiamos. 242.92. Vimos en la parte superior. Guardamos el resultado. Bueno, ahora diremos que la presión en el punto A va a ser una presión inicial punto 3 menos el peso específico del aceite por la altura del aceite, representando esa columna. Ya que tenemos ahí. Es negativo porque estamos midiendo de abajo hacia arriba y entre más arriba nos encontremos, menor será la presión. Entonces esto va a quedar así. La presión en punto 3 es esa, la colocamos ahí en ese lugar, pero posteriormente primero calculamos la columna de aceite, que es negativa, que sería el peso específico de este, que es 8436.6 por la altura, que es 0.5. ¿Ya? Ahora sí que reemplazamos. Tuvimos que ajustar un poco los datos, ¿ya? Pero estamos bien. Bueno, ahora resolvamos esto que está acá. Bueno, esto ya lo vamos a resolver en la calculadora. Sería 107.242.92 menos 8436.6 por 0.5, obteniendo el siguiente resultado. Bajamos la presión en A y es igual al valor de la presión en B más el resultado recién calculado, que es de 103.024.62. Esto es en pascales y es una presión manométrica, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos que llegar a eso, APA menos PB. Entonces ahora el PB, que en este caso está sumando, pasará al otro lado restando. Y eso es lo que debemos anotar. PA menos PB es igual a este valor de 103.024.62 pascales. Y es una presión manométrica. Bueno, tomamos el rojo y lo encerramos todo en una nube como un resultado final. Una nube bien grande, estableciendo que es un resultado final del problema. Y con eso hemos terminado. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.